Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día viernes. Viernes que lo hemos elegido como siempre para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, felices de servir al Señor, de saber que a través de estos medios podemos ser nosotros una bendición para todos aquellos que nos escuchan en todos los lugares. Dios me los bendiga. Le habla el pastor José Ruiz desde la iglesia Nueva Jerusalén en 312 Oakwood Avenue. Queremos decirle a todos los hermanos miembros activos en plena comunión que el domingo estamos aquí como siempre a las 12 del día. Queremos que usted nos llame. Este domingo que pasó se rebasó la entrada, se rebasó la asistencia, el número de los que tenían que llegar. Denos una llamada para así contar con usted en el primer culto a las 12 del día. Si usted nos llama, nosotros la ponemos allí o los ponemos allí a las 12 del día. O si no, tiene que venir al culto de las 1:30. Hemos estado pensando que en lugar de las 2 lo vamos a poner 1:30, porque terminamos el primer culto a la 1 y a la 1:30 le damos el tiempo para la limpieza y también para la desinfección de las bancas, del corredor y de la entrada y todo, es para que los próximos hermanos que lleguen puedan venir a sentarse confiadamente, que están en un lugar que está desinfectado. Así que por favor ayúdenos con esto, llámenos. Si usted, porque se nos hace un poco triste que usted venga a las 12:30, algunos llegaron a las 12:30 el día domingo pasado y lo que escucharon solo media hora. Si va a llegar 2:30, llegue un poquito más tarde para que usted se participe a la 1:30 en lugar de que llegue a las 12:30, porque esta semana va a ser un poco de sol y usted sabe que en las cafeterías por aquí no se puede sentar, no se puede entrar y tomar café y esperar sentado allí en esa sombra. Así que le pedimos, ayúdenos con esto, llámenos y venga, diga, yo voy a llegar a la 1:30, sea una bendición para nosotros. Así que contamos con eso. Como siempre, estamos dispuestos nosotros para hacer una bendición, para ayudar a los hermanos. Y si alguien está pasando por una situación, una crisis, den una llamadita, por favor, y háganos saber cuál es su situación. Nosotros oramos por esa petición. Escríbanos, den una llamada. Mi número de teléfono es 416-986-1445, ese es el celular, y el número de la iglesia es 416-657-1441. Así que hermano, es una bendición servirle. Ayúdenos con esto de la puntualidad y el orden que nosotros estamos trabajando en esa vía, en ese camino, de tal manera que no queremos nosotros quebrantar las leyes del Ministerio de Salud de la ciudad de Toronto. Así que le damos gracias a Dios, mis hermanos. En esta hora quiero tener un versículo bíblico antes de pasar a la hermana Cristina, que ya viene corriendo por ahí. Vamos, yo tengo uno de mis salmos favoritos, es Salmo 42. Como un ciervo busca agua fresca, dice en esta versión. Cuando tiene sed, así me desespero yo buscándole, Dios mío. Pero mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? Me la paso llorando día y noche, porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome, ¿dónde está tu Dios? Mi corazón se destroza cuando recuerdo esto. Y me acuerdo de cómo cuando guiaba a las multitudes a la casa de Dios, de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento de las multitudes en fiesta. Esto no se podía olvidar. El escritor bíblico tiene fresco en su memoria
los momentos que pasaba en la casa. Era una persecución diabólica, satánica, perversa la que estaba sufriendo. Y huyendo, queriendo escapar de la lanza y la flecha del enemigo. Y mientras iba huyendo, una nube de pensamientos alegres y felices venían a su memoria, recordándose los momentos que estuvo en la casa de Dios. Asimismo, todos nosotros. No nos podemos olvidar los momentos alegres y felices que por años hemos pasado en la casa de Dios. El escritor de los Salmos no se puede olvidar. Tú tampoco no te olvides de los años y de los tiempos que pasaste en la casa de Dios. De los momentos que te alegrabas, cantabas, danzabas, hablabas en lengua, alegre, dichoso. Asimismo, el escritor se sentía que estaba lejos. Pero tú no te sientes lejos. Siéntete cerquita, porque en esta tarde Dios tiene una palabra para nosotros. Dios siempre tiene una palabra para bendecirnos, para animarnos, para fortalecernos. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que están allá en sus casitas, sentaditos, cómodos ahí. Amén. Vamos a tener el pensamiento de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 9. Su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y respondió: Tu siervo. Y el rey dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboseth. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 nietos. Aquí lo vamos a dejar. Lo quise leer un poquito entero para que, si usted no ha escuchado la historia, pueda entender un poco mejor. Vamos a ver entonces, según la palabra del Señor, Romanos 6, capítulo 23, nos habla este sencillo versículo, pero que tan poderoso, nos habla de la consecuencia del pecado, de la desobediencia.
Y vemos nosotros cuando el escritor de Romano habla acerca de que la muerte tiene una dádiva, tiene un pago, tiene una retribución, pareciera ser tan sencillo, pero es más de lo que nosotros pensamos, porque vemos reflejado, mis hermanos, que no solamente muere la persona que infringe la ley o comete el pecado, sino que también puede ese pecado abrazar a muchas personas. Es precisamente lo que está pasando en este cuadro acerca de Mefiboset. Mefiboset es nuestro personaje en este momento, el cual vamos a ver qué cosa, por qué estaba afectado. Pero encontramos entonces que esta palabra muerte, a pesar de que parece ser pequeña, pero siempre la he comparado como un gran tema, un gran título, donde tiene muchos subtítulos y cada título tiene otros subtítulos. Ahora, vemos que cuando nosotros analizamos verdaderamente la consecuencia, la vida de Mefiboset, tiene un origen y es la desobediencia de su abuelo. Sí, hermano, es la desobediencia de Saúl, su abuelo, la que condujo, la que llevó a Mefiboset a esta miseria, a vivir en esta condición como estaba. Pero bien, encuentro entonces verdaderamente que el pecado abarca no solamente a la persona, pues usted sabe que la historia dice que Saúl murió, él y sus hijos murieron. Por eso le manda a preguntar, ¿ha quedado alguno? Y dice Siba, que conocía muy bien la familia de Saúl y toda su descendencia, dice, sí, ha quedado un solo, pero está lejos, está en Lodebar. Muy bien, tráemelo. ¿Por qué? Porque necesito hablar con él. Y vemos nosotros que era precisamente el nieto de su peor enemigo, el hombre que le había causado tanta tristeza y tantas amargura, el hombre que fue culpable de tantas huidas y de tantas noches sin dormir, tantas noches frías en los montes, en los valles, en las cavernas. Este es precisamente el nieto, el descendiente de que tiene David en su frente en este momento, el descendiente de su enemigo. Pero vamos a ver aquí, mis hermanos, que la historia de este muchacho es una historia muy triste. Según la historia dice que el día de la batalla, eso fue tremendo, eso fue un desastre. Israel cayó humillado delante de los filisteos. Vemos nosotros que Saúl pues cae herido, pues se autosuicida a sí mismo, una cantidad de cosas. Muere Jonathan, muere su otro hijo, sus otros hijos, mueren todos los descendientes, todos los hombres que podían tomar el trono de Saúl, mueren en esa batalla. Mueren precisamente por su desobediencia. Este chico queda entonces a merced de la nodriza. Cuando la muchacha escucha que ha caído el rey y su padre, es decir, Jonathan, a quien ella cuidaba y servía en su casa, ella huye con el niño. En su ida, el niño se cae y el niño es lesionado gravemente. Vemos nosotros, no sabemos bien en qué parte de su cuerpo, pero estaba lisiado de sus pies, quedó inmóvil, quedó inútil de sus pies, no podía caminar. Entonces vemos que esta muchacha, pasado el tiempo, muchos años ya, este niño se cría allí arrimado en la casa de la nodrina o de la babysitter, como usted quiera decirlo, de la niñera. Y esta chica huyó con este niño a su casa, a su descendencia, y pues no pudo hacer otra cosa. Primero, porque al morir el rey Saúl, es muy probable entonces, según se creía, que por qué la muchacha huye con el niño, porque quizás, y es de notar, que era entonces David el que iba a tomar posesión, pero lo iba a hacer, según se creía, de una manera violenta, porque todos conocían a David, pero no fue así. No fue así, mis hermanos. La historia demuestra que no fue así. Este chico se crió en Lodebar, ¿verdad? Y vemos nosotros que
allí, conforme a lo que encuentra la historia, es un lugar árido, un lugar inhóspito prácticamente, un lugar sin fruto, infructuoso, una tierra árida, una tierra llena que cuando llovía se cree que se hacía un gran lodo, hasta cuando volvía entonces el sol lo secaba, era un gran polvorín y que la persona verdaderamente no eran dignos de vivir allí. Pero entonces este es el lugar que anida y que recibe a un príncipe, a un descendiente del rey Saúl. Sí, vemos nosotros que en todo este cuadro de la historia tenemos dos personajes principales, y es que David quiere hacer misericordia conforme al pacto que había concertado con el padre de este muchacho o de este hombre, puesto que ya era un hombre, se sabía que tenía ya un niño, era un hombre muy probable que joven, pero vemos que David quiere hacer misericordia con él. David entonces es el conducto, el canal para mostrar a Mesibosef las misericordias de Dios. Y Mesibosef es entonces el objetivo, el punto crucial de Dios para manifestar su gracia y sus bondades. David quería ser un canal de bendición. Amén. Quería hacer misericordia con su difunto amigo. Jonatán estaba ya hecho hueso, pero a causa del juramento y del pacto concertado en aquel momento, cuando Jonatán va y lo despide y le dice, sí, vete lejos, huye, porque verdaderamente el mal está en el corazón de Saúl, mi padre. Y David se despide de Jonatán en aquella piedra, dice la historia, y se va huyendo por los montes. Desde ese entonces David duró mucho tiempo huyendo sin saber verdaderamente hasta cuándo Dios iba a detener esta situación. Y dice que David, ya reinando, tiene su reino estable, ¿verdad? Pasaron muchos detalles que según la historia usted la puede leer en la Biblia para que conozca un poco más de esta linda historia de cómo fue la vida de David. Dice que él se acordó de Jonatán. De sus buenos momentos. Quizás cuando estaba ya sentado en su trono, comenzó a pensar, hacer un recuento de cómo había llegado hasta allí, y se acordó de Jonatán. Y le vino a la memoria a su amigo Jonatán y dice, no hay alguien de la descendencia de Saúl que yo le pueda hacer misericordia, pero no por Saúl, sino por amor a Jonatán. Muy bien, llamaron al criado, al hombre encargado que se había quedado encargado de la hacienda de Saúl, el hombre que estaba manejando los bienes y todas las herencias de Saúl. Llaman a este hombre y le hace David una pregunta, ¿no ha quedado alguno para yo hacerle misericordia? Y él le responde, sí, ha quedado uno, sí, se llama Mesibosef y está en Lodebar. David manda rápidamente a traerlo. Cuando David tiene a Mesibosef, le dice una cosa importante, no tengas temor. Primero, vemos que esta palabra encierra muchos detalles. ¿Por qué viene medroso? ¿Por qué David le dice no tenga temor? Es lógico de pensar, es muy probable que Mesibosef tuviera temor. Primero, según se cree, las leyes en aquel tiempo, Mesibosef seguía siendo un príncipe, aunque estuviese sumergido en el lodo. Era el heredero del reino, era prácticamente el futuro rey, aunque tuviese los pies quebrados. Sí, entonces se cree, según los exégetas y los estudiosos, que esta es la razón, el por qué Mesibosef tiene temor. Él dice, bueno, sabemos cómo son las leyes, porque según la ley, jurídicamente hablando, las leyes terrenales, le correspondía a Mesibosef ser el rey. Pero sabemos nosotros que por mandato y elección de Dios, el que es el jefe, sabemos que le era otorgado a David. Saúl había sido descalificado, él y toda su descendencia.
Pero lo que Mefiboseth no sabía es que había unas palabras pactadas. Había allí un secreto guardado. A Mefiboseth se le estaba guardada, reservada una misericordia que nadie lo sabía. Pero David abrigaba aquel recuerdo en su corazón y quiso en ese momento reflejar aquella amistad, aquella benevolencia, quiso gratificar aquellas piedades que tuvo Jonathan con él, aquellos beneficios, aquella amistad, ¿verdad? Aquel amor que le mostró Jonathan a él, quiso gratificarlo haciendo misericordia con su descendencia. Pero vemos nosotros que David le dice, David no lo juzga, David no le recuerda todas las cosas malas, no le trae a recuerdo las ingratitudes que su abuelo le hizo pasar. No, le dice, no tengas temor. ¿Por qué? Porque yo no te he llamado hoy día para juzgarte, no te he llamado para enjuiciarte, no te he llamado para amenazarte, ni tampoco para cortarte el cocote, porque bien lo puedo hacer, pero te he llamado, amén, primeramente para quitar tu vergüenza. Sé, me he enterado que vives en Lodebar, pero tú no debes vivir allí más, porque para eso te estoy llamando, para sacarte de Lodebar. Quiero publicarte, quiero revelarte que tú no debes estar siguiendo allí. Tú no debes, ese no es el lugar para ti. ¿Por qué? Porque tú primero no eres descendiente de Maquir, tú no debes estar en Lodebar. ¿Por qué? Porque eres un príncipe, verdaderamente estás como un mendigo, pero yo quiero darte todas las herencias de Saúl tu padre. Vemos nosotros que le llama para hacer misericordia con él, para regresar, amén, a su estado original, a lo que él debe ser, a lo que él verdaderamente es. Cuando hablamos de que le correspondía la herencia, no estamos hablando que le correspondía el trono que David tenía, no, porque el trono que David tenía se lo dio Dios a David, no se lo quitó a Saúl, Dios se lo dio a David. El día que Saúl desobedeció, Saúl fue descalificado. ¿Entiende esta palabra? Descalificado. Fue quitado del reino y le fue dado a David. Dice la historia bíblica, gloria a Dios, que a pesar de todas las cosas, David esperó pacientemente para esto, pero no le está llamando para darle su trono por misericordia, no, sino que le está diciendo, quiero hacer piedades contigo y quiero levantarte de tu posición a donde está a un mejor lugar. Y dice que David le otorga en ese momento, le devuelve las herencias que Siba tenía en su posición. Según las leyes de los esclavos, era una vergüenza que un siervo herede a su señor. Primero, vemos que no tenía nadie más quien reclame las herencias. No vemos que ningún hombre aquí le haya ido de la descendencia de los benjamitas. Oye, Siba, eso es de nuestro primo, de nuestro tío, wherever. Pero tenemos entonces que David conoce bien las reglas del juego y le dice, esas tierras que fueron de Jonathan y la de tu padre y la de tu abuelo, yo te las doy. Siba, no serán tuyas. Tú vas a labrar la tierra. Qué bueno es Dios. Vas a labrar la tierra. Tú y todos tus hijos siguen siendo esclavos, pero este chico merece heredar lo que es de su padre y lo que es de su abuelo, y yo como rey en toda autoridad se lo regreso. Así por tanto que tú vas a seguir trabajando la tierra, pero oye, los frutos son para el hijo de tu Señor. Vas a almacenar los frutos, lo vas a guardar en los graneros, vas a seguir administrando la hacienda, porque verdaderamente, a pesar de que él es un descendiente legal, pero yo le otorgo lo que le corresponde, lo que es de Saúl. Y vemos nosotros que Mefiboseth tiene 3 puntos que nosotros debemos observar. Dice, primero, tiene temor.
Segundo, vino humillado a causa del temor. Y segundo, viene sin identidad. Sí, había perdido la situación. Imagínese usted, siendo un niño, se cría en un lodo, en un monte, en un lugar donde no hay fruto, donde no se puede, porque se cree, hay dos versiones de lo que puede significar lo de Bar. Uno quiere decir sin palabras y otro que se cree que no había pastos allí, no había producción, un lugar que era un lugar que según la agricultura pues nadie lo quería, era un lugar que no le producía alegría, era un nombre que no provenía nada bueno de él, pero sin embargo allí se cría este niño sin identidad y si lo que significa lo de Bar es que no llega la palabra o sin palabra, pues verdaderamente allí estaba este muchacho príncipe que nunca supo que tuvo un abuelo que tenía una gran hacienda, que tuvo un padre que dejó una heredad, nadie le tuvo entonces, pero nadie le fue a llevar este mensaje, nadie nunca le dijo la verdad quién era, no lo sabemos, pero lo cierto es que allí estaba encuevado, allí estaba enlodado, allí estaba empolvorado, allí estaba como un mendigo arrimado a la casa, no de un familiar, sino de la Baby City, y bendita Baby City que había hecho el gran favor a este muchacho de criarlo, de levantarlo y de mantenerlo allí por puro amor. Qué bueno es así, qué bueno es el Señor. Y le dice, no tengas temor. Amén. Dice aquí que David, gloria a Dios, le da a Mefibosé grandes honores. Mefibosé desde ese día es parte y viene a ser parte de la familia real. Sí, dice que lo toma por hijo, lo sienta a su mesa. Ahora es parte de la roya. ¡Wow! Del lodo al palacio. Mire qué grande es Dios, mis hermanos. Qué misteriosa es la bondad de Dios. Qué favor tan grande, porque David solamente representa la misericordia de Dios para un hombre que no merece de Dios nada, pero que Dios le hace el favor. Esto es lo que estamos mirando aquí. Por tanto, al pasar a ser como un hijo del rey, puede sentarse a la mesa del rey, tiene y goza de los privilegios de los hijos príncipes. Por tanto, gloria a Dios, puede permanecer en la ciudad real permanente, puede estar en el palacio y sobre todo comer la misma comida que come el rey. Aquí hay un punto importante y es que estos privilegios y estos dones, estos honores que David le otorga a Mefibosé son muy grandes y profundos. Más adelante, en otro estudio bíblico, vamos a detallar lo que significa sentarse a la mesa de un rey. ¿Y quiénes son los que son llamados a sentarse o los que pueden sentarse a la mesa de un rey? Y si Dios es quien está llamando a Mefibosé a sentarse a su mesa, ¡wow! ¡Qué gran privilegio! Jesucristo habló de sentar a sus discípulos en su reino, en su mesa. Gloria a Dios, aleluya. Qué alto honor es que Dios, como Rey soberano, nos llame en este momento a sentarnos en la mesa de Él. Sí, mi hermano, quizás usted dirá, yo no soy digno de sentarme delante del Señor. No, no somos dignos, pero hay un misericordioso, porque David solamente representa, gloria a Dios, el reino eterno de Jesucristo, porque de su descendencia y en él se perpetuaba el reino mesiánico de Jesucristo. Gloria a Dios, que habría de venir para dar a los pobres un lugar mejor, para levantar a los caídos y para sacar a todos los que estaban en Lodebar, a los que estaban sembrados, sepultados, muertos en el olvido del polvo, amén, para darle vida y vida en abundancia. Dios decide hacer lo mismo con nosotros. Éramos del linaje de los desechados. Nosotros, como descendiente de Adán, estábamos descalificados, así como estaba Mefibosé. Mefibosé, según, estaba allí sembrado en el lodo, pero ahora
Ahora nosotros tenemos una herencia. La palabra del Señor nos habla que estamos injertados en Cristo, estamos injertados, estamos puestos en el reino de la luz admirable, en el reino de su Hijo amado. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice que según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Sí, lo mismo que acaba de hacer David. David recibe a Mesiboseth como un hijo, lo adopta, lo introduce en la Royal Family de David, y le da una posición. Amén. Nosotros como hijos adoptados, hijos suyos somos, amén, según, gloria a Dios, Efesios capítulo 1, 5, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Amén. Mediante Jesucristo, gloria a Dios, según el puro afecto de su voluntad. En Romanos capítulo 8, versículos 17, dice, y si somos hijos, entonces somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, amén, para ser entonces glorificados juntamente con Él. Gloria a Dios, mis hermanos, qué gran privilegio es que nosotros, siendo, amén, nadie, siendo descalificados, hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Dios te invita en este momento, así como llama voluntariamente David a Mesiboseth, para ser parte de su familia, para que esté en el palacio real, gloria a Dios. Así Dios te llama, así Dios te dice en esta hora, hijo mío, salid del lodo. ¿Por qué? El lodo no es tu heredad. Segundo, el lodo no te corresponde. Tercero, yo no quiero que tú estés en el lodo. Según Corintios capítulo 6, versículo 4, si este lodo, este lugar de oscuridad, este lugar que corresponde a un significado malo o que significa algo no bueno, porque el pecado es lo que trae como consecuencia nada bueno, muerte. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Pero no vemos nosotros el por qué Dios nos invita a salir de ahí. Primero, Mesiboseth era un original príncipe. Mesiboseth como príncipe no le correspondía vivir en el lodo. Mesiboseth, conforme al pacto hecho con David y Jonathan, le correspondía, amén, recibir esas misericordias que David le juró que tendría con su descendencia a Jonathan. Entonces, vemos lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 6, 14. Dice, no debemos tener unión con lo que es muerte. No debemos estar en los lugares de muerte, en los lugares infructuosos, porque cuando nosotros hablamos de Lodebar representa una posición, un estado que aunque físicamente tenía unas condiciones que según la agricultura no era nada bueno, pero nosotros lo vemos en un lenguaje espiritual que hay situaciones y condiciones del pecado que no produce nada bueno o que nunca ha producido nada bueno en el creyente, en la humanidad, en los hijos de Dios. Por tanto, Dios te dice, no debes tener yugos desiguales con Lodebar. No debes ser compañero de lo que es injusto. Amén. ¿Por qué? Porque no debe estar en un lugar de oscuridad. Según nosotros encontramos la estructura de estas verdades, en 2 de Corintios nos habla que no existe ninguna unión. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios te ha llamado a que vuelva a tomar la posición de príncipe como heredero de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha hecho un pacto para ti. Cristo ha concertado un pacto. Hay un pacto de gloria. Hay un pacto de vida entre Dios y el Padre. Entre Cristo el Hijo y Dios el Padre, para que tú y yo podamos salir de ese lugar. Por tanto,
Tenemos que romper por completo con Lodebar. Tenemos que romper ese yugo del polvo. Tenemos que salir completamente del polvo, de la aridez, de lo inútil, de lo infructuoso, de lo inerte, de lo muerto. Necesitamos salir de allí. No podemos estar en un lugar árido. No podemos estar sin fruto. Necesitamos entonces venir ¿a quién? A lo que nos va a dar vida, a los que nos va a hacer multiplicar, a lo que nos va a hacer reproducir. Y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 nos dice: no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si eres un príncipe, ¿qué haces ahí en lo que no es útil, en lo que no es fructífero, en lo que no te produce vida? ¿Qué haces tú ahí en la muerte? Dios te llama en este día a que salga de Lodebar. Y vemos entonces, amén, que no existe ninguna unidad entre lo que es justo y lo que es injusto. Nosotros vemos que no era justo según lo que le corresponde a las leyes, según las leyes y la costumbre, no le correspondía, aunque no hubiese venido por el reino, pero no le correspondía vivir porque había una herencia pendiente. Físicamente, la heredad de Saúl le correspondía, pero estaba entonces, según la historia, Saúl y sus haciendas eran muy bonitas y prósperas. Y esto era lo que tenía que venir a buscar Mefiboseth. Mefiboseth no lo sabía, que había un lugar físico para él. ¿Por qué? Porque nunca nadie se lo dijo, pero he aquí David, el conducto de Dios, el canal de Dios, el hombre que Dios está usando para decirle: Mefiboseth, hay una herencia que te corresponde, hay un estado físico mejor para ti. Yo no quiero que ande más rodando en el suelo, quiero darte una silla de rueda, quiero ponerte nodrizas, quiero ponerte ayudadores, quiero darte la casa de tu padre, para que ya no vivas allí mendigando, para que ya no estés en ese lugar, porque no es justo. La palabra del Señor nos dice en el versículo 5 que la luz y las tinieblas no tienen ningún tipo de unidad. Por tanto, no le correspondía. ¿Por qué? Porque había un pacto. Dios quería que este muchacho saliera de allí. De la misma manera, Dios quiere que tú salgas de esa condición. Amigo que escucha, hermano que estás escuchando, no importa cuál sea tu situación en este momento, porque puede ser que te hayas resbalado y caminado allí hasta Lodebar. Pero Dios te dice en este momento: levántate, porque no te vengo a llamar para condenarte, sino para salvarte. No vengo a cortarte la cabeza en este día, vengo a levantártela, vengo a quitarte la afrenta que tienes, vengo a lavarte de ese lodo en que estás y vengo a ponerte en una mejor posición, porque yo lo decidí, por cuanto te amo. El amor de David hacia Jonatán representa el amor de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros le somos fiel, Dios también muestra su fidelidad. Pero aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no se puede traicionar a sí mismo. Su palabra dice que no existe ningún acuerdo entre Beliar y Jesucristo. Si tú como hijo de Dios estás unido todavía en lo que es pecaminoso, en lo que es de Lodebar, en lo infructuoso, Dios te dice: salid de Lodebar y ven, únete a mí, porque unido conmigo es que tendrá un fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y no podemos seguir viviendo en las tinieblas, porque no existe ninguna comunión, porque no existe ninguna unidad entre estos puntos que acabamos de leer. Los terrones, los lugares áridos, secos, representan maldición según la palabra del Señor. Mefiboseth, gloria a Dios, necesitaba estar
donde estaba, donde le correspondía. Pero hay un punto, y es por qué tanto tiempo Mefiboseth, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero no sabemos bien muchas cosas allí. Pero ¿anhelaría Mefiboseth estar donde le correspondía? Eso es una pregunta que yo me estaba haciendo. ¿El muchacho quería o no quería la herencia? Es importante preguntarnos porque muchos de nosotros tenemos una herencia en Cristo, pero no mostramos ningún afecto por ella. Muchos de nosotros tenemos grandes cosas de Dios, pero no hacemos nada para obtenerlo. Pero aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios, y es que David va y lo busca. Asimismo, Cristo desciende desde los cielos y vino a buscarnos para revelarnos que hay un reino inconmovible, hay un reino eterno, hay un reino de gloria, hay un reino de poder que nos corresponde y que Él ha venido nuevamente a trasladarnos del reino del polvo, del reino de la muerte, del reino de lo estéril, de lo que produce muerte, a la luz de su Hijo admirable, al reino de su Hijo admirable, al reino de su Hijo, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor, trasladarnos, movernos de ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque se llegó el tiempo, gloria a Dios. Ese era el tiempo de Mefiboseth, el lisiado, el que no caminaba, el que estaba en el polvo. Ahí vemos nosotros la gracia de Dios. No sabía que había una, gloria a Dios. Mefiboseth no sabía, por tanto, que él podía obtener esto, pero David sí lo sabía, gloria a Dios. Qué bueno es saber las cosas. Cuando nosotros sabemos las cosas, entonces podemos obtenerlas si son nuestras. Porque David lo sabía, pero Mefiboseth no lo sabía. Si David no abre su boca, Mefiboseth nunca hubiese sabido que le correspondía. Pero qué bien, mis hermanos, porque no supo quizás, ¿verdad?, lo que había concertado. En Primera de Samuel, capítulo 20, nos habla de este pacto entre Jonathan y David. Amén. Cuando usted no sabe una cosa, es muy difícil obtenerla o de actuar. Por eso es que el Señor Jesucristo ha manifestado toda la bondad de Dios a través del Santo Evangelio y nos ha revelado las cosas que Dios ha preparado para nosotros. La palabra del Señor nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le temen. ¿Para quiénes? Para los que salen de Lodebar. ¿Para quiénes? Para los que le buscan, gloria a Dios, aleluya. Es importante, gloria a Dios, primero, no tener miedo. Segundo, saber quién eres. ¿Quién eres, hermano? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién eres tú frente a Dios? ¿Qué cosa ha dicho Dios de ti? Quizás usted dirá, bueno, hermana, yo no sé, pero yo nunca he sabido que Dios ha dicho nada de mí. Pero déjame decirte que las Escrituras dicen que tú eres su hijo, aunque tú no lo hayas conocido, que tú eres su criatura, aunque tú no lo hayas conocido, tú eres su creación. Sí, y es por ti que Dios ha venido. Dios ha venido en este momento, amén, para levantarte y darte la heredad de tu Padre, la heredad, amén, que obtenemos, que Cristo Jesús ha preparado para nosotros, y la obtenemos por medio y únicamente de Cristo Jesús. Amigo, tú que estás escuchando este mensaje, si tú te sientes identificado con estas palabras, o tú sientes que has perdido lo que Dios te ha dado, inclina tu cabeza, levanta tus manos allí y dile, Señor, yo estoy aquí, necesito que me devuelva la tierra necesito que me devuelva mi heredad. Quiero que tú me vuelvas a ese estado de paz, a ese estado de alegría que antes tenía. Recuerdo cuán feliz era cuando niño, pero esa felicidad ya no la tengo. Hace poco ya era feliz, pero ya no lo soy. Aquí está el Señor para devolverte esa felicidad. Es en Cristo Jesús, hermano, amigo, que tú puedes tener esa felicidad. Muchas gracias, dile, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y dame vida, vida en abundancia.
en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado, te damos en este momento. Bendice a todo aquel que está haciendo esta oración de confesión, esta oración suplicándote que lo levante del polvo a mis hermanos, a mis amigos que están escuchando. Oh Dios del cielo, levántalos, Padre, fortalécelos, oh Dios, y trasládalo de ese estado de agonía, de tristeza, a un lugar mejor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Cristina con este hermoso pensamiento de la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que cada uno de los que estamos viendo este programa ya en su casa, de donde usted está, ha sido bendecido, bendecida con su familia y con sus amigos. No nos vamos a olvidar, el día domingo a las 12 del día estaremos como siempre compartiendo este hermoso mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar dándole gracias. Altísimo Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos concediste en esta tarde del día viernes, Señor, de poder ensaltar tu nombre, Señor. A través de este medio, Padre querido, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.